Arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Llamamos también al excelentísimo Monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Al excelentísimo Monseñor Carlos Curiel, obispo de la diócesis de Carobra y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Bienvenido. Al excelentísimo Monseñor José Antonio da Consensao, obispo de la diócesis de Puerto Cabello y secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. También llamamos a su eminencia señor Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo emérito de Caracas y miembro y presidente de honor de la Conferencia Episcopal Venezolana, a quien recibimos con un fuerte aplauso. También llamamos a conformar el presidium a Monseñor Alberto Ortega, nuncio apostólico de la Santa Sede en Venezuela. Bienvenido, Monseñor, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Sintiéndonos todos bienvenidos a este espacio de comunión, de reflexión, de oración y de participación, a continuación escucharemos las palabras de apertura de esta asamblea a cargo del excelentísimo Monseñor Jesús González de Zárate Salas, arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Bienvenido, Monseñor. Eminentísimo señor cardenal, estimado señor nuncio, queridos hermanos en el episcopado, queridos invitados, todos hermanos y hermanas. Hago llegar un cordial saludo y mi fraternal agradecimiento a todos los que participan en esta sesión inaugural de la 125 Asamblea Ordinaria Plenaria o nos siguen por los medios y redes de comunicación social. Dos grandes objetivos centrarán los trabajos del Episcopado Nacional desde hoy hasta el próximo domingo. En primer lugar, realizar una detenida reflexión y discernimiento a la luz del Espíritu Santo y en un clima de sinodalidad de los desafíos que a la acción de la Iglesia presenta la realidad nacional y en particular de los acontecimientos que se derivan vividos desde el pasado 3 de enero. Y segundo, distinto en contenido, pero necesariamente relacionados con el anterior, el estudio del borrador del plan de trabajo que desarrollará nuestra Conferencia Episcopal y sus órganos ejecutivos en el periodo 2026-2029. Desde ahora pido a todos nos acompañen en estos días con sus oraciones, suplicando al Señor nos otorgue la sabiduría y la fortaleza necesaria para ser auténticos pastores y maestros del pueblo de Dios, conforme al querer de nuestro Señor Jesucristo. Como un horizonte en el cual situar este trabajo y de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la SED, me corresponde por 4º año consecutivo la tarea de presentar al inicio de la Asamblea Ordinaria de comienzo de año una visión general del acontecer nacional y eclesial de los últimos meses. Más que una declaración de lo que la conferencia expresa, es como un papel de lo que vamos a trabajar a lo largo de estos días. La vida de la Iglesia en Venezuela, sinodalidad, esperanza y santidad. Comienzo intencionalmente por este aspecto de la realidad, para destacar lo que nos es más propio y para que no quede como relegado en el tratamiento ante otros aspectos de la actualidad. En un contexto social, económico y político complejo, caracterizado por importantes carencias y dificultades, pero sintiéndose asistida por la gracia del Espíritu Santo, la Iglesia en Venezuela ha vivido a lo largo del año 2025 acontecimientos de gran importancia y de una amplia proyección pastoral, que nos han servido para renovar y fortalecer el servicio eclesial y sostener la fe, la esperanza y la caridad del pueblo venezolano. Por ello damos gracias a Dios.
el llamado del Papa y de la Secretaría del Sínodo a la puesta en práctica de las conclusiones de las asambleas sinodales renueva en nosotros el deseo de seguir caminando juntos hacia una iglesia sinodal de comunión, participación y misión a través de la conversión de nuestras relaciones, los procesos pastorales y los vínculos imperantes entre nosotros. En el mes de marzo fue dado a conocer el itinerario a seguir hasta el año 2028 y luego a finales de mayo fueron publicadas las pistas para la fase de implementación como guía para el desarrollo de este camino sinodal en cada una de nuestras iglesias locales. Como ya lo afirmé el año pasado, en nuestro caso particular, ese proceso de renovación debemos vivirlo tomando en cuenta la categoría de comunión y solidaridad, línea teológico-pastoral que nos dejó el Concilio Plenario de Venezuela, del cual se cumplieron el pasado mes de octubre 25 años de su inauguración y cuya proyección en el hoy de nuestra iglesia también vamos a abordar en estos días de nuestra asamblea. Junto con este proyecto eclesial de largo aliento, en el año 2025 vivimos el Año Santo Jubileo de la Esperanza, que tuvo en cada una de nuestras iglesias particulares una gran acogida y proyección, y a través del cual quisimos mostrar a nuestro pueblo venezolano signos concretos de esperanza. También vivimos la enfermedad y el fallecimiento del Papa Francisco y la consecuente elección del Papa León XIV, y como punto culminante de un largo camino tejido de fe en el que participaron muchas personas y donde siempre se manifestó la espera confiada de nuestro pueblo, la canonización de los primeros santos venezolanos. Como escribimos los obispos de la presidencia, en el momento de su fallecimiento, el Papa Francisco, le agradecemos el gran amor que mostró hacia nuestro país, manifestado tanto en la visita ad limina como en los diversos encuentros personales que tuvimos con él, así como en los numerosos pronunciamientos y llamados que realizó sobre nuestra realidad nacional y muy especialmente en los últimos meses de su pontificado por haber aprobado los procesos de canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. El legado del Papa Francisco sigue vigente entre nosotros. También como episcopado en comunión con toda la Iglesia, saludamos con espíritu de comunión, fidelidad y esperanza, y elevamos nuestras oraciones por la elección del Papa León XIV, quien ya en su primer discurso hizo un llamado a todos a construir puentes de paz, destacando la importancia de buscar la justicia sin miedo. Agradecemos su preocupación y cercanía por nuestro país, manifestada en la bendición Urbi et Orbi, el Ángelus del 4 de enero, y su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede hace pocas semanas. Elevamos hoy nuestras oraciones por la salud y ministerio del Papa León XIV. En esta asamblea, como es costumbre, tendremos la oportunidad una vez más de expresarle nuestra fraterna comunión y agradecimiento. El segundo semestre del año, y en particular el mes de octubre, estuvieron marcados por las emociones y alegrías de la canonización de los primeros santos venezolanos, a los que con toda propiedad se les llamó santos para todos. En esa ocasión, los obispos publicamos una carta pastoral para destacar la importancia de este acontecimiento y prepararnos a él. Dentro y fuera de Venezuela, tanto en las instancias eclesiales como en las de la vida social y cultural, se multiplicaron las manifestaciones de reconocimiento de la trayectoria cristiana y ciudadana y la proyección de sus vidas en la vida nacional. Como pusimos de manifiesto en la mencionada carta, la inscripción en el calendario universal de los primeros santos venezolanos fue un honor no solo para ellos, sino para la nación entera, y un fuerte estímulo para que todos los venezolanos nos encontráramos y apreciáramos como hijos de una misma patria y hermanos entre nosotros. Una oportunidad para aceptar nuestras diferencias como una riqueza
y tomar conciencia de la necesidad de construir una mejor sociedad en el respeto mutuo, la convivencia y la búsqueda constante de la paz. Es el número 21 de esa carta pastoral. Desafortunadamente, el espíritu de unidad nacional que promovía esta celebración se vio empañado por los intentos de manipulación política de la colonización, tanto por unos u otros sectores de la vida nacional, y que se manifestó pues en algunos actos desagradables en los que se vieron afectados algunos miembros del episcopado. Un episcopado que se renueva. En el año 2025 fuimos testigos de la incorporación a nuestra conferencia episcopal de Monseñor Rubén Gregorio Delgado Carmona, quien fue ordenado obispo e inició su ministerio pastoral en San Felipe el 8 de febrero, y de Monseñor Alexander Rivera Bielma, quien recibió la ordenación e inició su ministerio episcopal en San Carlos de Cojedes el pasado 23 de agosto. También en los últimos meses del año fueron nombrados obispos y esperan su pronta ordenación Monseñor Eliezer Rivero Barrios como nuevo obispo de San Fernando de Apure y Monseñor Alberto Valentín Castillo García, nuevo obispo de Los Teques, creo que están presentes en la sala. Se prosigue así el proceso de renovación en sus miembros de nuestra conferencia, que ha sido muy evidente en las últimas décadas, por lo que hoy casi la totalidad de los obispos en activo hemos recibido el llamado al episcopado y hemos respondido a él y hemos vivido nuestro ministerio en medio de las tensiones que ha caracterizado la vida de nuestro país en estos últimos 25 años. Nuevos rostros y experiencias pastorales, el mismo Espíritu Santo que concede la sabiduría y la fortaleza para desempeñar en comunión con los otros hermanos obispos la tarea de enseñar, santificar y pastorear al pueblo de Dios que peregrina en esta tierra de gracia, y responder con nuevos estilos, talentos y capacidades los también nuevos desafíos pastorales que nos presenta la época de profundos cambios que nos toca vivir. Y esto siempre en un clima de comunión afectiva y efectiva que los obispos venezolanos nos hemos esforzado en conservar aún en los momentos más difíciles, y seguiremos trabajando en esa línea. Al júbilo de estas ordenaciones debemos unir el del nombramiento el pasado 25 de marzo como nuncio apostólico en Bielorrusia de Monseñor Ignacio Chefalía, quien hasta ese momento se desempeñaba como consejero en la nunciatura apostólica en nuestro país. Fue consagrado en Roma el 22 de mayo. También la alegría que causó la designación para nuevos servicios episcopales de Monseñor Pablo Modesto González, quien inició su ministerio como obispo de La Guaira el 29 de marzo, y Monseñor Ángel Caraballo Fermín, quien el 5 de mayo tomaba posesión como cuarto arzobispo de Cumaná. Aprovecho el ambiente fraterno de esta asamblea para agradecer la generosa entrega en el ministerio episcopal de Monseñor Alfredo Enrique Torre Rondón y de Monseñor Freddy de Jesús Fuenmayor Suárez, hasta hace poco obispos de San Fernando de Apure y de Los Teques. Confiamos que desde su nueva posición como eméritos seguirán orando y aportando su experiencia y buenos consejos a esta conferencia episcopal. También es una adecuada ocasión para agradecer y recordar el dilatado servicio episcopal y el sentido compromiso con nuestra conferencia episcopal de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo emérito de San Cristóbal, quien finalizó su peregrinación terrenal el pasado 4 de agosto, y a cuya intercesión celestial nos confiamos también en este día. La dinámica pastoral cotidiana. Más allá de las grandes efemérides y celebraciones, habría que destacar lo vivido y realizado a través de las muchas realidades pastorales más pequeñas o más grandes que tejen el rico entramado pastoral de nuestras iglesias particulares, institutos de vida consagrada, movimientos apostólicos e instituciones eclesiales que expresan el fructuoso dinamismo de nuestra realidad eclesial. No me cabe duda que en la base de los logros alcanzados por los acontecimientos antes señalados
está la actividad cotidiana, silenciosa y muchas veces desconocida de la Iglesia en todos los campos de la evangelización. En estas últimas semanas y ante los hechos que hoy ocupan los titulares de los medios de comunicación social, se me ha preguntado reiteradamente qué está haciendo o qué va a hacer la Iglesia por la paz, la reconciliación, el diálogo entre los venezolanos en estos tiempos difíciles. A lo cual he afirmado sin dudarlo que siempre estamos al servicio de todos en nuestra actividad de cada día. Para la Iglesia y para los obispos en ella, la defensa de la dignidad de la persona, la lucha por la justicia y la verdad, la paz, el trabajo por la consecución de una sociedad de progreso y libertad, conforme a los valores de la democracia, no se circunscriben solo a las declaraciones públicas periódicas. El año pasado lo hicimos en conjunto al menos 5 veces y lo seguiremos haciendo. También diversas comisiones episcopales se pronunciaron sobre temas de interés nacional. Esas realidades no se logran solo con mesas de acuerdos, que por cierto hoy están bastante desprestigiadas por los pobres resultados de las experiencias anteriores, aunque consideramos que el diálogo y el entendimiento son siempre necesarios. Nuestro aporte a la construcción de una sociedad más justa y democrática se realiza sobre todo con la predicación cotidiana del Evangelio de Jesucristo, la catequesis, la oración perseverante. ¿Cuánto reza nuestro pueblo por la paz y por la concordia de nuestro país? También por las acciones litúrgicas, la constante acción educativa, caritativa y de promoción humana de la Iglesia, la formación de los laicos que de forma constante, sin gran publicidad y aún con no pocas dificultades, se lleva adelante con el compromiso más profundo de hacer presente el reino de Dios y de servir a nuestro pueblo venezolano. Considero que ese servicio cotidiano es la clave por lo que la Iglesia sigue siendo una referencia fundamental y creíble para el pueblo venezolano. El cambiante panorama sociopolítico y económico de Venezuela. Trazar un panorama sociopolítico y económico de Venezuela como el que se me pide resulta una tarea bastante difícil, no solo ya por la crónica falta de fuentes de información oficiales que hemos vivido en los últimos años, sino también por la complejidad y cambiante dinamismo que caracteriza a esa misma realidad y que se ha acelerado en el último mes. Esto ha provocado que hasta el último momento, prácticamente hasta el día de hoy, he tenido que cambiar la redacción de algunos de los párrafos para poder tomar en cuenta algunas de las realidades que están dándose momento a momento, hora a hora, día a día. A estas realidades se suma el hecho que en los últimos tiempos crece la tendencia a identificar las propias posiciones con la realidad de los acontecimientos, aunque ello implique la divulgación de mentiras. Eufemísticamente se dice fact news, o sea, con la pretensión también de convertir medias verdades a fuerza de repetirlas y que llevan a excluir de plano cualquier posición distinta a la propia. Esta tendencia también se muestra en el tratamiento de las cuestiones eclesiales. En este sentido, me parece aclarar, en lo que se refiere al presente análisis de la realidad o a otros que se realicen en el seno de la SEP, que nosotros no nos acercamos a la realidad como políticos. No queremos que nuestro discurso se confunda con el de ellos, tampoco como especialistas en ciencias sociales, aunque hagamos recurso a las ciencias, sino como pastores del pueblo de Dios. Que nuestra perspectiva de análisis, y eso hemos insistido mucho en los últimos años, es la de la fe,
la de las enseñanzas bíblicas y el magisterio social de la Iglesia, y desde la experiencia de acompañar cada día, como dije antes, de forma cercana al pueblo que se nos ha confiado en sus alegrías y en sus esperanzas. Si, como lo afirmamos el año pasado en la exhortación pastoral del mes de julio, los obispos consideramos que no es necesario que en cada una de nuestras intervenciones se haga un diagnóstico exhaustivo de los males que nos aquejan, algo que a veces se nos solicita con mucha premura, no es porque nosotros ignoremos o querramos ocultar esos males, los conocemos bien, sino porque, como dijimos en el mes de julio, todos conocen cuáles son nuestros problemas, sobre todo en el ámbito político y socioeconómico. Por eso nuestras intervenciones han insistido más bien en la visión pastoral, en que con la participación de todos podremos encontrar nuevas soluciones. Un año de tensiones políticas constantes. El año pasado, un día como hoy, al inicio de nuestra asamblea, haciendo recurso a la terminología usada por especialistas en el tema, no lo soy yo, afirmé que la realidad política venezolana había pasado de ser una autocracia hegemónica a una autocracia cerrada, con todas las consecuencias que ello lleva consigo. En la raíz de esta realidad, conforme a lo que indicamos hace un año, la omisión por parte de los órganos del Estado de la publicación detallada y el desconocimiento de los resultados de los comicios del 28 de julio. Muestra de esta cruda realidad política es un patrón sistemático de violación de la libertad y de los derechos personales, la represión de la disidencia y un rígido control social, expresado en numerosas detenciones, incluso de menores de edad y de extranjeros. La falta de transparencia y acceso al derecho a la defensa, así como las violaciones del debido proceso de los detenidos, las constantes denuncias de tratos crueles y terrorismo de Estado, y la amplia censura de los medios de comunicación social y el bloqueo de los medios independientes. Ante esta realidad principal generadora de la crisis nacional, desde el gobierno y desde la oposición se colocaron sobre el tapete de la opinión pública lo que juzgaron respuestas a esa crisis. En el ámbito interno, el oficialismo adelantó la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional y de los cuerpos legislativos, estadales, gobernadores, alcaldes y consejos municipales, con participación de algunos partidos. El resultado de las mismas, un mayor control político y divisiones más profundas entre los sectores opositores. En el ámbito internacional, las opciones pasaron desde la intervención de la Corte Penal Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, posibilidad que perdió fuerza en las propias contradicciones internas de esos organismos o en las gestiones diplomáticas de algunos gobiernos latinoamericanos, Brasil, Colombia, México, o de otros países que habían participado de diversas experiencias de diálogo y negociación en nuestro país. Iniciativas que tampoco encontraron cauce de realización. De forma progresiva, las expectativas de algunos sectores se centraron en la posibilidad de una intervención más directa del nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, quien luego de utilizar un lenguaje y acciones ambivalentes de negociación y concesión de licencias petroleras, sanciones y una política migratoria punitiva, terminó decantándose por la hipótesis, por los resultados poco realistas, que una amenaza militar en el Caribe provocaría cambios internos en nuestro país. También se barajaron otras alternativas de contactos y negociaciones, de las cuales se tienen cada día nuevas informaciones. Ellas centradas en la separación del cargo y exilio negociado de quien ostentaba la primera magistratura. Al final, aunque anunciada como una posibilidad, los venezolanos nos deportamos el 3 de enero sorprendidos por la que pasará en la historia como la primera intervención armada de una nación extranjera en nuestro país. Las consecuencias inmediatas de esos acontecimientos son conocidos por todos.
¿Y cómo hemos vivido los venezolanos esta situación? Ha pasado tan solo un mes desde ese día y la vida de nuestra nación se ha visto sumida en una compleja y acelerada sucesión de acontecimientos que se hace muy difícil interpretar a cabalidad. Ha habido un cambio, sí, pero resulta prematuro valorar hacia dónde se deriva ese cambio. Para caracterizar nuestra actual situación, se han utilizado términos como estado de conmoción exterior, interinato, estabilización, transición, protectorado, los cuales son explicados cada uno de ellos de acuerdo a las diversas perspectivas ideológicas de quienes los utilizan. Algunos se han preguntado quién gobierna a Venezuela. Lo más evidente es que existe una continuidad de quienes estaban al frente del aparato gubernamental, pero con algunos reacomodos internos, cambios de actores y de estilo discursivo o gestos de apertura económica y política que no sabemos todavía cómo van a terminar, ya que los signos no son claros y en ocasiones esos signos son contradictorios. Lo que también es claro que muchas de las decisiones que hoy se toman en nuestro país no las tomamos los venezolanos, sino actores externos. Según hemos escuchado afirmar a algunos analistas, se ha impuesto la cruda realidad sobre otras expectativas de cambio y de ejercicio democrático. Hay quien afirma, y creo que hay que considerarlo como perspectiva de análisis, que la convivencia en la conducción de la nación de dos formas de hacer política, hasta ahora teórica y prácticamente irreconciliables, o eso lo parecían, hacen que la realidad de Venezuela pueda llegar a ser algo muy complejo. Los venezolanos vivimos estos acontecimientos con sentimientos encontrados. Una tensa calma encubre frustración y temores, alegrías y esperanzas sobre lo que pueda suceder. Existen interrogantes sobre la posibilidad de manifestaciones violentas y armadas. En muchos casos hay expectativas de cambios favorables en la economía, comprensibles si se toma en cuenta que la preocupación más sentida del venezolano es sobrevivir en medio de una economía desestructurada e inflacionaria. Sin embargo, también conocedores del tema indican que la economía crecerá, pero que se debe ser cautos sobre las posibilidades de incrementos sustanciales de la producción petrolera que permitan disponer de los suficientes recursos para responder a todas las necesidades de nuestro país, que son muchísimas. También existen expectativas sobre la posibilidad del regreso de los venezolanos que emigraron a otras latitudes y que hoy se ven golpeados por las políticas migratorias de algunos estados. La reciente decisión de una corte norteamericana sobre el estatus de protección temporal influye de forma significativa en lo que pueda pasar en este campo, al menos en esa nación. Sirva esta presentación para hacerles llegar a todos los venezolanos que viven en todas partes de este mundo nuestra palabra de solidaridad y esperanza ante las dificultades que tienen que enfrentar cada día muchos de ellos. Calma no significa parálisis o sumisión, como podrían interpretar algunos, sino realismo. En más de 2 décadas y media de tensiones constantes, el pueblo venezolano se ha capacitado para asumir proactiva y creativamente, con buen humor, como lo vemos todos los días, las adversidades. Por eso ha podido retomar casi de inmediato, prácticamente desde el mismo sábado, el ritmo de la vida común. Hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Lo vemos en la vida ordinaria de nuestra sociedad y también reflejado en nuestras iglesias particulares, parroquias y comunidades. Sabemos que nuestro pueblo es un pueblo sostenido por la fe, la esperanza, y por eso sigue adelante, preocupado sí, pero sin desfallecer. La reciente peregrinación de la imagen de la Divina Pastora Barquisimeto es expresión de ese rico patrimonio moral y espiritual
que caracteriza al pueblo venezolano. Esperamos de todo corazón que podamos alcanzar mejores respuestas a nuestra realidad en un clima de paz y de convivencia ciudadana. ¿Y qué dicen los obispos de lo que ha pasado? Desde el 3 de enero, los miembros de la presidencia de la SED nos hemos mantenido en constante comunicación entre nosotros para dar seguimiento a los acontecimientos. También lo ha hecho cada uno de los hermanos en su región, o entre nosotros de forma individual. En 2 ocasiones de forma virtual nos hemos reunido en comisión permanente o en una reunión más amplia con la participación de obispos. Ante las realidades antes mencionadas, aunque se ha concedido algunas entrevistas a los medios fundamentalmente religiosos, hemos considerado la conveniencia de esperar a que las cosas estuvieran más claras para pronunciarnos. Eso no significa que estamos ausentes, que seamos indiferentes o pretendamos ser tibios, neutrales ante lo que sucede, ya que de diversas maneras hemos mostrado desde el primer día nuestra visión sobre la realidad y nuestra cercanía y acompañamiento a sacerdotes y fieles. En este sentido, es bueno recordar, y lo hago nuestro, lo que afirmó San Juan Pablo II en el año 1991 en Centésimos Annus. La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático, pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional y constitucional. La aportación que ella ofrece en este sentido es precisamente el concepto de la dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo encarnado. En esa misma línea de la dignidad de la persona, decíamos nosotros en la exhortación, algo que creo que tiene gran actualidad. Este es un panorama de lo que pasó. Traigamos referencia a lo que ya hemos dicho, a lo que ya hemos manifestado. Ante la realidad que vivimos, resulta engañoso afirmar que la crisis que ha sufrido nuestro país en los últimos tiempos se ha superado. Para nosotros, pastores, resulta evidente que uno de los mayores anhelos del pueblo venezolano es reconocernos como partícipes de un mismo destino, vivir en paz y libertad. Consideramos que esto no será posible mientras no se resuelva la crisis política que hoy vive nuestro país. Si queremos vivir en una sociedad democrática, participativa y protagónica, es necesario recuperar la primacía de la verdad y la justicia, de la dignidad de la persona y del bien común, poniendo a un lado los intereses particulares o partidistas. Y tal como lo establece la Constitución y las leyes, se debe respetar la soberanía popular expresada en el voto, garantizar la participación política en igualdad de condiciones, la libertad de expresión plural y la legítima protesta. Invitamos a todas las instancias de la vida social y eclesial a favorecer y promover iniciativas factibles y auténticas de encuentro, participación, resolución de las diferencias y entendimiento entre los sectores de nuestra sociedad. Eso lo decíamos el año pasado, más o menos en estas mismas fechas. Es la posición de lo que ya veíamos, pues que era importante para nuestro país. Como afirmé antes, una de las tareas fundamentales de esta asamblea será profundizar con un sosegado discernimiento en las realidades que hoy vive nuestra patria, por lo que me circunscribo a presentar tan solo un estatus de algunas cuestiones importantes que los recientes acontecimientos han puesto en evidencia y que con seguridad tendremos que tratar en estos días. El primero, el uso de la violencia para la solución de los problemas internos de una nación o en las divergencias existentes entre las naciones, sobre todo si, como ha sido anunciado, existe la posibilidad cierta de otras intervenciones militares sobre nuestro país. En este sentido, vale recordar lo que hemos dicho en muchas ocasiones, los obispos. Rechazamos el uso de la violencia, venga de donde venga. La vigencia del derecho internacional y de la eficacia de las instituciones multilaterales que garantizarían su cumplimiento. Algunos han llegado a afirmar que la intervención militar norteamericana en nuestro país inaugura lo que será un nuevo orden de la geopolítica mundial.
El reciente magisterio del Papa León nos ofrece un apoyo seguro para la reflexión sobre este tema. La comprensión del alcance de soberanía, lo cual implicaría no solo la defensa de la capacidad de nuestro pueblo, la autodeterminación y la inviolabilidad de nuestro territorio frente a otras naciones o realidades armadas, como también el reconocimiento de la posibilidad del ejercicio de esa soberanía a través del ejercicio de los derechos civiles y políticos, y en especial del voto, realidades hoy conculcadas en nuestro país. La primicia de la dignidad de la persona y del bien común sobre otros intereses. Las expectativas de mejoras económicas o apertura política no pueden hacer olvidar los problemas concretos de los venezolanos y la necesidad de dar una solución a las causas de esos problemas. Por mucho que Venezuela pueda volver a ser un país rico, ya la historia nos ha demostrado que la riqueza no siempre genera equidad y bienestar, y el mal uso de la riqueza engendra corrupción administrativa y moral, y estamos pagando hoy las consecuencias de eso. Temas como el empobrecimiento generalizado de la población, la migración forzada de millones de venezolanos, no puede quedar al margen de la agenda política y de la reflexión en nuestro país. La vigencia del Estado de Derecho y la reconstrucción de la institucionalidad nacional conforme a los principios consagrados en la Constitución. Hay muchas interrogantes sobre la legalidad de lo que hoy vivimos y cuáles serán los criterios que sostendrán la legalidad institucional en los próximos meses. Aunque la realidad se haya impuesto sobre los principios, no debemos conformarnos con ser espectadores pasivos mientras otros deciden por nosotros. Aunque algunos consideren que la ayuda exterior es necesaria en este momento, no podemos depender de ella, ya que el interés geopolítico y sobre todo económico de otras naciones no coincide con los nuestros. Como afirmó el Papa León XIV en el Ángelus del 4 de enero, el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Estábamos terminando. El reencuentro y la reconciliación del pueblo venezolano. Desde la perspectiva cristiana, la Iglesia no puede dejar de insistir, sería traicionarse a sí misma, en la necesidad del encuentro, de la tolerancia, del respeto mutuo, de la reconciliación, del perdón, como vía para la superación de la crisis y la construcción de la convivencia social. Son valores fundados en el Evangelio que anunciamos. La conflictividad permanente no ha hecho sino desarticular las posibilidades que tenemos como nación de construir nuestro propio destino, y nos ha empobrecido material y moralmente. La exclusión del otro como planteamiento político general, incluso en los que dicen que están en la misma posición, ha mermado las posibilidades de salir de esta crisis de grandes dimensiones en que estamos sumidos. Este reencuentro, esta reconciliación, no niega, por el contrario, exige también el imperio de la verdad y de la justicia. Un tema de especial relevancia. En los últimos días ha adquirido especial relevancia la realidad dolorosa de los presos políticos. Sobre este asunto me permito recordar lo que ya en enero del año pasado afirmábamos los obispos en nuestra exhortación pastoral. Solicitábamos a quienes están al frente de las instituciones del Estado que lleven adelante formas de amnistía o de condenación de la pena o implementen itinerarios de inserción para los privados de libertad. Asimismo, pedimos condiciones dignas para todos ellos y en particular en el respeto del debido proceso y de los derechos humanos y constitucionales, la liberación de quienes han sido detenidos debido a sus posturas políticas. Es el número 12 de la exhortación de enero del año pasado. En nuestra exhortación del mes de julio lo volvimos a pedir. Y más cerca en el tiempo, en la carta pastoral con motivo de las canonizaciones afirmamos nuevamente: consideramos también que es una ocasión propicia para que las autoridades del Estado
dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad de los encarcelados por razones políticas. Consideramos que de esta manera se favorecería la tranquilidad y la armonía no solo de las familias y allegados de esas personas, sino de la sociedad entera. Es el número 23. Y en el mensaje de Navidad, el episcopado volvió a decir y señalar que una de las sombras que llevaba consigo la Navidad era la existencia de privados de libertad por motivos políticos en nuestro país. Esta es la posición constante y unánime de todos los obispos de Venezuela, que recientemente también se ha ratificado en las intervenciones realizadas con motivo de la peregrinación de la Divina Pastora en Barquisimeto. El permanecer en esta vía de la defensa de los privados de libertad por motivos políticos nos ha granjeado numerosas críticas gubernamentales, lo cual no nos ha frenado en nuestro empeño. En esta línea hemos mantenido diversos encuentros con los familiares de los presos políticos y hemos realizado perseverantemente, sin mucho estruendo, desde nuestras propias posibilidades, las acciones que han estado a nuestro alcance para liberar a los detenidos por motivos políticos. Por eso observamos con interés el anuncio de la discusión de una ley de amnistía que esperamos que sea realmente discusión, algo en el cual pues participemos todos, en la cual pues haya acuerdos para que no queden allí inquietudes mayores, que ayude a garantizar la convivencia ciudadana. Esperamos conocer mejor los detalles de este proyecto para poder valorar su alcance real. Consideramos también importante que con la misma finalidad de la convivencia se introdujeran otros proyectos de ley destinados a cambiar el aparato legal que se ha desarrollado en los últimos años para el control de las organizaciones políticas y sociales en las cuales nos incluimos también nosotros. La tarea que tenemos ante nosotros es ardua, no hay duda. Sabemos que las expectativas son muchas, pero con la gracia de Dios espero que podamos cumplirlas. Encomiendo esta tarea de la Asamblea 125 a la celestial intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de nuestros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Muchas gracias. Agradecemos estas palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, hitos que son clamores de nuestro pueblo, interpretados en el corazón del pastor desde la fe y que hoy son presentados con esperanza. Es una alegría para mí volver a participar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, en mi calidad de representante del Santo Padre, Papa León XIV en este país, y como otras veces traigo el saludo, la cercanía, la bendición del Papa León. Damos gracias a Dios por su vida y por su ministerio, lo encomendamos en nuestras oraciones. Saludo con afecto al señor Cardenal Baltasar Porras, al señor Jesús González de Zárate, los hermanos obispos, todos los invitados, los miembros también de la prensa, de los medios de comunicación, en esta primera sesión de la Asamblea 125 de la Conferencia Episcopal. Desde la última asamblea, que fue en julio el año pasado, han pasado muchas cosas. Y yo tengo la sensación de que hubiera pasado muchísimo tiempo, ¿no? Sobre todo desde enero, muchísimo tiempo. Como hecho especialmente significativo, recuerdo menciono con alegría y gratitud la canonización el 19 de octubre de los primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Muchos de nosotros tuvimos la gracia de estar en Roma. Aprecio el camino de preparación de este acontecimiento que favoreció la celebración tanto en Roma como luego las celebraciones aquí en Venezuela en todas las diócesis. Santos para todos. Me parece que es un acontecimiento de gracia particularmente significativo para Venezuela y que ha dado y está llamado a dar muchos frutos de bien.
como expresaron ustedes los obispos en su carta pastoral del pasado 7 de octubre, y lo recordaban en la carta que enviaron al Papa León, agradeciendo por la canonización, pedimos al Señor que esta gracia sea un fuerte estímulo para que todos los venezolanos se congreguen y sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria, reflexionando sobre el presente y el futuro a la luz de las virtudes que estos santos vivieron. El día siguiente a las canonizaciones, el Papa León, en la audiencia que concedió a los peregrinos que habían participado, retomaba este punto y nos invitaba a todos a imitar la fe, la esperanza y la caridad de estos santos. Y añadía: ¿cómo puede la reflexión sobre estas virtudes ayudarnos en el momento actual? Puede hacerlo si al mirar a estas dos grandes figuras vemos en ellas sobre todo a personas muy semejantes a nosotros, que vivieron enfrentando problemáticas que no nos son extrañas y que nosotros mismos podemos afrontar como ellos lo hicieron, siguiendo su ejemplo. Por otro lado, asumiendo que quien vive a mi lado, como yo, como ellos, está llamado a la misma santidad, y por ello debo verlo ante todo como un hermano al que respetar y al que amar, compartiendo el camino de la existencia, sosteniéndonos en las dificultades y construyendo juntos el reino de Dios con alegría. Se nos muestra el camino a seguir. Aprovecho para decirles que el Papa León agradeció la carta que ustedes le enviaron y renovó el deseo de que el ejemplo de fe, servicio y humanidad de los nuevos santos sea impulso de esperanza, reconciliación y paz para Venezuela. Estoy convencido de que la Iglesia, viviendo cada cristiano con intensidad la santidad, siguiendo el ejemplo del doctor José Gregorio y de la Madre Carmen, puede hacer una gran contribución al bien de la sociedad. Y es un mensaje que pienso que hay que seguir repitiendo y tenemos que animar a nuestros fieles a vivirlo. Qué importante es recordar a los fieles la vocación, la llamada a la santidad. Nos lleva al centro de la vida y del anuncio cristiano, como el Papa León ha recordado en diversas ocasiones. Hace unos meses han publicado una recopilación de discursos del Papa León en un libro titulado La fuerza del Evangelio, la fe cristiana en 10 palabras. Y el mismo Papa León ha escrito la introducción de este libro, en la que de estas 10 palabras elige 3, como iniciando un diálogo con nosotros, y que me parecen significativas, y por eso las comparto hoy con ustedes. Las 3 palabras que el Papa señala son Cristo, comunión, paz. Palabras muy unidas entre sí. En primer lugar, la centralidad de Cristo. Cada bautizado ha recibido el don del encuentro con Él. Ha sido alcanzado por su luz y su gracia. La fe es precisamente esto, no el esfuerzo titánico de alcanzar a un Dios sobrenatural, sino la acogida de Jesús en nuestra vida, el descubrimiento de que el rostro de Dios no está lejos de nuestro corazón. Y el misterio del cristianismo es que este Dios desea unirse a nosotros, hacerse cercano a nosotros, convertirse en nuestro amigo, para que nosotros nos convirtamos en Él. El Papa añade que Cristo además es principio de comunión. Toda su existencia estuvo marcada por esta voluntad de ser puente entre la humanidad y el Padre, puente entre las personas que encontraba, puente entre Él y los marginados. La Iglesia es esta comunión de Cristo que continúa en la historia, y es una comunidad que vive la diversidad en la unidad. Me permito insistir en este punto que me parece fundamental en estos momentos y que está muy relacionado con la misión de la Iglesia, que es otro aspecto importantísimo. El Papa León lo ha recordado en el reciente mensaje para la jornada misionera
que se realizará en octubre y que tiene como título Uno en Cristo, unidos en la misión. El Papa señala que en el centro de la misión está el misterio de la unión con Cristo. Ser cristianos no es ante todo un conjunto de prácticas o ideas, es una vida en unión con Cristo, en la que participamos de la relación filial que Él vive con el Padre en el Espíritu Santo. Significa permanecer en Cristo como los sarmientos en la vid, inmersos en la vida trinitaria. De esta unión brota la comunión recíproca entre los creyentes y nace toda fecundidad misionera. Y el Papa León añade: por eso, la primera responsabilidad misionera de la Iglesia es renovar y mantener viva la unión espiritual y fraterna entre sus miembros. En muchas situaciones asistimos a conflictos, polarizaciones, incomprensiones, desconfianza mutua. Cuando esto ocurre también en nuestras comunidades, se debilita su testimonio. La misión evangelizadora que Cristo confió a sus discípulos requiere ante todo corazones reconciliados y deseosos de comunión. En la introducción del libro, el Papa sigue diciendo que la Iglesia está formada por todos aquellos que están en concordia con los hermanos y aman al prójimo. De esta concordia, de esta fraternidad, de esta proximidad, los cristianos pueden y deben ser testigos en el mundo actual, marcado por tantas guerras. La Iglesia, hogar de pueblos diferentes, puede convertirse en signo de que no estamos condenados a vivir en conflicto perpetuo y puede encarnar el sueño de una humanidad reconciliada, pacificada, concordante. Por eso la tercera palabra es paz. Nosotros podemos marcar nuestro tiempo con el testimonio, con la oración al Espíritu Santo, para que nos convierta en hombres y mujeres contagiosos de paz, acogiendo la gracia de Cristo y difundiendo en el mundo el perfume de su caridad y misericordia. Me alegra por eso que hayan elegido como tema de esta asamblea: Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo. Estas palabras del Papa me parece que iluminan nuestra vida y nuestro ministerio, particularmente en este momento que nos toca vivir. No faltará quien quiera instrumentalizar a la Iglesia, también con fines políticos, o desacreditarla con intereses de parte, y eso requerirá de nosotros, pastores y fieles laicos, un nuevo impulso de conversión a la unidad y a la ejemplaridad del cuerpo eclesial, que se debe traducir en actos concretos de ayuda a cada persona, sobre todo de los más necesitados, y de construcción del bien común de nuestro amado pueblo venezolano, que debe ser un deseo nuestro prioritario en estos momentos llenos de desafíos. Hemos terminado hace poco un año santo, un año jubilar, que el Papa Francisco, de feliz memoria, quiso que fuera bajo el signo de la esperanza, peregrinos de la esperanza. Damos gracias a Dios por los muchos frutos de bien que ha dado en todas las diócesis. El año santo ha terminado, pero no debe terminar el seguir caminando juntos en la esperanza. Este año apenas comenzado es también año jubilar, por los 800 años del fallecimiento de San Francisco. Me parece que es una ocasión también propicia para todos, una ocasión también muy especial para la paz. A nivel civil, no puedo dejar de mencionar cuanto sucedió la madrugada del 3 de enero, que sorprendió a todos y que ha provocado una situación diversa en el país, de la cual es difícil todavía prever su alcance y todas las consecuencias. Sin entrar en una valoración política de estos hechos, donde se entrecruzan tantos factores, me parece iluminador y un punto de referencia cuanto señaló el Papa León el día siguiente, en la oración del Ángelus. Cito: sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración.
y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica. Rezo y los invito a rezar por estas intenciones, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles. El Papa, que sigue con atención la situación de Venezuela, se refirió a nuestro país en el discurso al cuerpo diplomático el día 9 de enero. Les aconsejo que, si no lo han hecho, que lean el discurso, que es muy interesante, ¿no? El Papa León cita el famoso libro de San Agustín, La ciudad de Dios, en el que el doctor de la Iglesia interpreta los acontecimientos y la historia misma según el modelo de las dos ciudades. La ciudad de Dios, que es eterna y se caracteriza por el amor incondicional de Dios, amor Dei, así como por el amor al prójimo, especialmente a los pobres, y por otro lado, la ciudad terrenal, que se centra en el orgullo y en el amor propio, amor sui, en la sed de poder y gloria mundanos que conduce a la destrucción. El discurso del Papa está lleno de observaciones interesantes. Por ejemplo, cuando afirma, cito, en nuestro tiempo, la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional. La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados. La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Por lo que se refiere a nuestro país, el Papa hace referencia con preocupación al aumento de las tensiones en el Mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana y renueva su llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas. Y añade, esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia, encontrando inspiración en el ejemplo de dos de sus hijos, a quienes tuve la alegría de canonizar el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles. De este modo se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años. Entre paréntesis, como tuve la ocasión de comunicar a todos ustedes, a los obispos, hubo una primera versión de una traducción española del texto que, por un error, no sé por qué, incluía un párrafo que no existía. Fue un error, luego se corrigió, pero la primera edición en español tenía un error importante, ¿no? Que luego se resolvió claramente porque el Papa no estaba en el discurso, no sé por qué apareció en la traducción española. Por lo que se refiere a nuestra Iglesia venezolana, desde el mes de julio señalo como novedad el nombramiento de Monseñor Eliezer Rivero como obispo de San Fernando de Apure, que nos han recordado, de Monseñor Alberto Castillo como obispo de Los Teques, para sustituir a nuestros hermanos Alfredo Torres y Freddy Mayor, que ya alcanzaron los 75 años de edad. Y recuerdo con cariño, con gratitud también a Monseñor Mario Moronta, obispo emérito de San Cristóbal, que nos dejó en agosto. Quedan 2 diócesis vacantes, Guasdualito y Cabimas, pero espero que prontito tengamos nuevo obispo. Está ya en el horno muy calentito. Esperemos que prontito podamos tener nuevos obispos. Aprovecho para agradecer a
ustedes la colaboración en los procesos. Sé que es empeño, pero hay que hacerlo. Les agradezco su colaboración. Por lo que a mí se refiere, en estos últimos meses he seguido visitando diversas diócesis, espero seguir haciéndolo, porque me parece una parte importante de mi misión, para hacer presente la cercanía, la solicitud del Santo Padre y transmitir su mensaje. Y también para conocer más de cerca la vida de la Iglesia, la realidad de este precioso país. Agradezco la acogida que he encontrado en todas partes, ¿no? Y me conmueve ver el amor al Papa del pueblo venezolano, la vida de fe, también el amor a la Virgen y tantas cosas bonitas, ¿no? Es verdad que no salen las noticias muchas veces, pero hay cosas preciosas. Monseñor Jesús hablaba de la vida de la Iglesia, tantas veces escondida, y realmente es una gozada, es una maravilla, ¿no? Ver por todas partes qué labor preciosa que se hace, ¿no? A que no hace noticia, pero ahí está, y es conmovedor conocerlo de cerca. La Nunciatura Apostólica no ha dejado de enviarles, sobre todo a través de la Presidencia y de la Secretaría de la Conferencia Episcopal, documentación sobre diversos temas desde la Santa Sede, y agradezco la atención prestada. Han recibido recientemente la invitación a completar el cuestionario anual para las estadísticas de la Secretaría de Estado antes de finales de marzo, y han recibido información sobre la edición digital del Anuario Pontificio. Han recibido documentos sobre la congregación del culto divino y de la disciplina de los sacramentos, comunicación también sobre la actual fase de implementación del Sínodo de los Obispos. Me parece muy importante seguir profundizando en este trabajo que la Iglesia lleva haciendo ya varios años sobre la sinodalidad, y me alegra pues que lo están teniendo muy presente en también los trabajos de ustedes, ¿no? A nivel de documentos del Papa, del Santo Padre, señalo con aprecio y gratitud la publicación de la exhortación apostólica Dilexite, Te amado, sobre el amor hacia los pobres, publicada el día de San Francisco, el 4 de octubre de 2025. El Papa recoge y completa unas reflexiones que ya estaban preparadas por el Papa Francisco, compartiendo con él el deseo de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. Me parece un documento importante que ilumina mucho la vida de la Iglesia. Les deseo lo mejor para los trabajos de esta asamblea que nos ha presentado Monseñor Jesús González de Zárate. Antes de terminar, como siempre, les agradezco a los hermanos obispos la ayuda a la Santa Sede y a la Nunciatura también a nivel económico, por las contribuciones al logro de San Pedro, las ofertas según el canon 1271, con las que sostienen las obras de caridad del Papa y la misión de la Iglesia Universal. Animo a las diócesis que todavía no colaboran a que se unan a esta feliz iniciativa. Les agradezco también, y son generosos de verdad, con las contribuciones para la colecta para los santos lugares, para ayudar a los cristianos en Tierra Santa, ¿no? Es conmovedor, conociendo cómo está la situación, son ofertas generosas, ¿no?, para ayudar a estos cristianos que están sufriendo mucho. Y les comunico que hay un nuevo comisario de la custodia, el reverendo Fray Rito José Mendoza, franciscano, que es a quien la Nunciatura entrega las colectas que recibe y de las cuales se informa también al Dicasterio para las Iglesias Orientales. Les agradezco también las contribuciones para la Jornada Misionera Mundial. Les reitero la gratitud por la acogida que me han ofrecido desde el primer momento, por su colaboración valiosa, y les agradezco también la acogida que han brindado a mi nuevo colaborador, Monseñor Fabrice Rivet, que llegó a mediados de agosto, ya con experiencia larga en el servicio diplomático, estaba prestando servicio en la Nunciatura en Japón y que ahora está contento de estar aquí con nosotros. Renuevo
la disponibilidad mía, de Monseñor Fabriz y de todo el personal de la Nunciatura Apostólica para ayudarles en lo que sea posible, y saben que en la casa del Papa todos tienen su casa. Les acompaño con mi oración y les encomiendo a la Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.